Entrando ya en materia de lo que son las aulas virtuales iconográficas, podemos decir que en el e-learning ya estamos acostumbrados a aulas virtuales que son texto, ¿verdad? Como la que hemos visto, la que hicimos en la unidad 1 y 2, que eran aulas virtuales lineales, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver paredes gigantescas de texto. Pero, ¿qué pasa? Que la sociedad actual necesita concreción, rapidez, velocidad en su existencia y debe conectarse con mayor facilidad con un icono que con un texto. No es lo mismo que nosotros para ingresar, por ejemplo, a la actividad de la tarea, lo hagamos a través del texto que diga actividad número 1 tarea, a que lo hagamos a través de un icono que me represente esa actividad. Entonces, ahí es donde entra en juego lo que son las aulas virtuales iconográficas, ya que los iconos son la prueba de que una imagen pequeña pues, puede decir mucho más que un texto. El diseño de estas aulas, los iconos para representar el elemento, ya bien sea desconocidos o conocidos, pueden generar confusión, ya que si no se conoce su interpretación o no se explican adecuadamente, lo que ocasiona es que los elementos puedan ser ignorados. Entonces, para avanzar un poquito, vamos a ver 3 puntos para el diseño de nuestros iconos. Uno de los elementos más importantes que debe tener un aula virtual o la iconografía que se maneje en un aula virtual iconográfica es la sencillez. Deben ser iconos sencillos, deben ser lo más sencillo posible, ya que los iconos complejos y con muchos trazos pueden generar confusión. Otro elemento es que deben estar estandarizados, deben ser modelos aceptados por el público. En este caso el estudiante que lo va a visualizar. Existen iconos que son característicos dentro de una comunidad, ¿verdad? Entonces debe haber esa estandarización en el icono para que sean lo más claros posibles. Debe tener una concepción adecuada, es decir, deben estar perfectamente concebidos para la formación concreta que va a representar. Y debe tener información clara. En el mundo real los iconos son ampliamente utilizados. Todas las personas utilizan iconos porque estos le dan información variada de forma rápida a través de un lenguaje visual entendible. Entonces, como elementos gráficos en las aulas virtuales, los iconos son de gran utilidad, porque sirven para identificar secciones, situar puntos visuales, ampliar información de enlaces textuales, etc. La creación de iconos es un proceso un poquito complicado, ¿verdad? Pero no tanto porque precise de un gran trabajo de desarrollo, sino porque crear un icono que refleje sencillez y de un mensaje claro, pues no es tan fácil como parece. Existen una gran cantidad de programas para el diseño de iconos, ¿verdad? En el diseño de iconos hay que tomar en cuenta algunos elementos, por ejemplo, el tamaño, el ancho, la altura, el ancho, las dimensiones de ese icono. Y eso es a través de esos programas. Ahorita yo les voy a compartir una serie de enlaces a sitios donde vamos a encontrar algunas herramientas. De todas maneras, también las voy a dejar colgadas en el aula, esos enlaces, donde vamos a encontrar algunas herramientas para quien quiera diseñar sus propios iconos o para descargar programas que le permitan hacerlo. Entonces vamos a ingresar a cada uno de estos. Esto es lo que se llama editores online. Los editores online toman en cuenta las características principales del diseño de iconos, ¿verdad? Con reconocimiento universal, desde luego, para la creación, para que el estudiante pueda basarse en este estándar para la creación de sus propios iconos. Entonces vamos a ver, por aquí los tenemos. Aquí tenemos algunos editores online. Si ustedes ingresan a esta dirección electrónica, siconeditor.com, van a encontrar este editor que les va a permitir desarrollar su icono de forma en línea, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Este es otro editor online, RW Designer, que le permite desarrollar iconos en línea. Pueden observar que aquí ustedes pueden desplazar el mouse arrastrándolo
y crean su propio icono. Aquí tenemos otro. El procedimiento es muy similar. Quien quiere crear su propio icono y no quiera trabajar con iconos ya diseñados, lo que hace es trabajarlo a través de estos editores online. Entonces aquí tenemos tres links, ¿verdad? De editores online que permite al diseñador del aula virtual trabajar sus propios iconos. También tenemos algunos sitios para la descarga de iconos gratis. Ya se los voy a mostrar. Perdón, por aquí tenemos otros editores, ¿verdad? Este también es un editor, pero este debe ser descargado, ¿verdad? Estos son editores que debemos descargar e instalar en el computador. Free Icon Editor. Este es otro. Todas estas direcciones electrónicas yo se las voy a dejar colgadas en el aula. Este es otro. No todos son gratuitos. De hecho, este no es gratuito. Algunos me dan 30 días de prueba, pero no todos son gratuitos. Este, por ejemplo, me da 30 días de prueba, el Startup. Gratis por 30 días. X2 Studio es otro que me permite descargar el software para el diseño de iconos. Este sí es gratuito, el GIMP. De hecho, es bastante utilizado porque es de código abierto. El GIMP permite trabajar iconos, manipular programas, etc. Y MG2 es otro editor de iconos. No es gratuito, ¿verdad? Pero bueno, es bueno saber que se cuenta con estas herramientas en la internet. Y por último tenemos este que sí es gratuito. CDZ. Este editor igualmente lo descargamos, lo instalamos en el computador, ¿verdad? Es gratuito y lo pueden trabajar perfectamente sin ningún problema. De igual manera, existen una serie de sitios para descargar iconos gratis, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes los más completos, porque hay miles en internet donde se pueden descargar iconos sin costos. Unos son sin costos, otros son pagos, y lo pueden usar dentro de su diseño. Claro, de esos miles yo les voy a compartir solamente 4 que son los más grandes, que contienen una gran variedad de categorías, y el proceso de iconos de búsqueda es bastante amigable. Vamos a ver por aquí, yo tengo por aquí los enlaces. Vamos a cargarlo aquí en la página para que lo puedan visualizar. Vamos a cerrar esto entonces. Que ya los visualizamos. Ok, este es uno. Este es para descargar iconos. Es decir, nosotros podemos bien sea utilizar los iconos que tenemos, que hayamos conseguido, como los podemos desarrollar, ¿verdad? A través de esta página nosotros podemos descargar infinidad de iconos. Aquí lo pueden observar. Lo tienen por categoría. Ustedes ingresan a cada categoría de esta y de ahí pueden tomar el icono que necesiten. Por aquí tengo otro. Vuelvo y repito, todas estas direcciones yo se las voy a dejar colgadas en el aula para que ustedes también la tengan y puedan sacar sus propios iconos. ¿Ve? Aquí tenemos otro. Iconos muy comunes. Ya sabemos cada uno de estos que representa. Fíjense que tenemos el de Facebook, el de Instagram, el del teléfono, el del me gusta, el de Home para volver a la página principal. Este puede servir para para el contacto. Todo depende, ¿verdad? Este puede servir para el contacto también, para email, material de estudio, etcétera. Vamos a ver por aquí otro. Vamos a ir cerrando porque es que si no se me va a llenar esto de ventanas. Ok, esta es otra dirección donde podemos conseguir. Les estoy dando las 4 direcciones
Una de las más completas. Yo creo que ya al conocer estas 4 direcciones electrónicas no es necesario seguir buscando porque de verdad que contiene muchas categorías y dentro de cada categoría contiene muchos iconos que nos pueden servir prácticamente para cualquier elemento que deseemos representar dentro de nuestra aula virtual. Ok, mientras carga ese vamos a buscar el último de las 4 páginas que les estoy ofreciendo para el desarrollo para obtener iconos. Fíjense estos qué lindos se ven, así como tenemos iconos en blanco y negro, así como tenemos iconos sencillos, también tenemos iconos más elaborados, tenemos iconos a color. Entonces ustedes solo deben ingresar en cualquiera de estas categorías y tomar el icono que necesiten. ¿Lo ven? Ahí ingresé a uno de ellos, en este caso este, ¿verdad? Ok, este está cargando todavía. Ok, de igual manera, así como tenemos iconos sueltos, por así decirlo, también existe lo que son los sets de iconos. El set de iconos debe cumplir con una serie de requerimientos adecuados, ya que en nuestras aulas los iconos no existen de manera individual, sino que son parte de una familia de iconos, que es lo que se conoce como set de iconos. Esta agrupación va de acuerdo a algunos puntos sensibles en el diseño o esquema visual según la interpretación que se le da al icono, ¿verdad? El set de iconos no es más que la agrupación de iconos que se realiza de acuerdo a la presencia que se le va a dar al aula virtual. Y este debe seguir una serie cumplir con una serie de reglas, por así decirlo, que es los colores, es decir, debe mantener estandarización en cuanto a colores, diseño, tamaño y estilo. Entonces, vamos a ver algunos enlaces con respecto al set de iconos. Por aquí también lo tenemos. Estas son páginas que me permiten descargar set de iconos completos. No me ha cargado aún la otra. Bueno, no importa. Les repito que ustedes van a tener en el aula todos estos enlaces para que los puedan descargar en su computador con tiempo. Esta es una página que me permite descargar set de iconos. Fíjense qué belleza. Bueno, ya luego ustedes tendrán tiempo de con calma revisarla. Por aquí tenemos otra página. ¿Ve? Fíjense que él me los agrupa. Los iconos me los va agrupando. Vamos a mostrarles otra página. Yo ya les tenía las direcciones listas de solo cargarlas y de esa manera no perdíamos tiempo. Aquí tenemos otro set de iconos. Y por último les voy a mostrar esta página. Les seleccioné las más completas, las que se puede decir que son las más completas para conseguir cualquier tipo de elemento para nuestra aula virtual. Esto no solamente se utiliza para aulas virtuales, se utilizan para diseño web, para muchos usos, pero en nuestro caso las requerimos para lo que es el diseño de aulas virtuales iconográficas, por supuesto. Ok, ya una vez hablado sobre esto, vamos a hablar un poquito sobre los tipos de estructura iconográfica. Déjenme volver aquí. Ok, aquí tenemos. Vamos a hablar un poquito sobre el tipo de estructura que se debe tomar en cuenta dentro del aula virtual iconográfica. La estructura es las características de esta aula, cómo va a estar estructurada. Las competencias que se le desarrollan a los estudiantes durante el curso virtual deben generar una atención específica al manejo visual de una estructura en el aula, ¿verdad? De tal manera que el estudiante pueda mantener su atención al aula. Entonces, fíjense, los tipos de estructuras más utilizados dentro del aula virtual iconográfica
es el aula virtual iconográfica lineal, donde se puede observar, aquí la tenemos, por ejemplo, estos son los elementos. Entonces tenemos, por decir algo, elementos operativos y los elementos expositivos. Podemos tener los elementos operativos en cada esquina y los elementos expositivos de esta manera, que sería cada una de estas estrellas me representa el icono, ¿verdad? De forma lineal. El aula virtual iconográfica es usada cuando se manejan contenidos prácticos o técnicos que en su mayoría son desarrollados fuera del entorno virtual. Por ejemplo, el V-Learning. El V-Learning, que es lo que se conoce como semipresencial, ¿verdad? Una parte se trabaja de manera e-learning y otra parte presencial. Entonces se utiliza mucho el tipo de aula virtual iconográfica. También tenemos el aula virtual iconográfica secuencial. Este tipo de aula virtual ya se colocan los elementos de forma horizontal, que fíjense, aquí sería los operativos y elementos expositivos. Por ejemplo, vamos a visualizar nuestra aula virtual. Aquí sería, por ejemplo, los operativos. ¿Cuáles son los elementos operativos? Recordemos el foro de bienvenida, el video de bienvenida, donde colocaríamos el cronograma, la planificación, el foro de dudas, el foro social, el foro de novedades, por decir algo, ¿verdad? Los expositivos, por supuesto, son nuestro material de estudio. La unidad 1, 2, 3, 4, entonces sería todo el material de la unidad 1, luego todo el material de la unidad 2, todo el material de la unidad 3, y luego entraríamos con lo que es el bloque de cierre. Entonces sería bloque inicial, bloque expositivo y bloque de cierre. Eso sería el aula iconográfica secuencial. Esta estructura se usa más que todo cuando es indispensable que el estudiante domine cierta información teórica antes de pasar a una fase práctica o experimental. Sin embargo, es bueno que sepan que no es fijo, no es arbitrario que se debe manejar una u otro tipo de aula virtual iconográfica. Ya eso queda a criterio del diseñador del aula. Luego tenemos el aula virtual iconográfica abierta, ¿verdad? Que esta más que todo se usa, permite la actividad un poco más libre, por decirlo así, de los estudiantes dentro de ella, con base a instrucciones que se le entregan en los elementos operativos. Esta se utiliza cuando se tienen roles de juego pedagógico o cuando se desea motivar al desarrollo del conocimiento compartido. El aula virtual que nosotros vamos a construir en esta práctica va a ser un aula virtual iconográfica abierta. En el centro va a tener una imagen, representación al aula, en representación al curso, ¿verdad? Los elementos operativos arriba, algunos elementos pueden estar a los lados y los elementos expositivos abajo. Es decir, el material o las unidades a las cuales se van a acceder. También está el aula virtual iconográfica angular, que su alcance académico se enfoca más que todo en el desarrollo de destrezas tecnológicas o informáticas. Pero este tipo de aula no es muy utilizada porque de verdad distrae mucho al estudiante, ya que obtiene mucha imagen, más que los elementos los cuales se van a utilizar. Luego tenemos el aula virtual iconográfica fragmentada, que se usa con poca frecuencia. Esta estructura limita visualmente los elementos de identificación y los académicos, por tanto se sugiere utilizarla cuando los elementos poseen efectos visuales o movimientos, animación, videos, etc. Entonces, solo en ese caso es que es recomendable. Y por último tenemos el aula virtual iconográfica metafórica, que ya la vamos a ver no en la siguiente unidad, estamos en la unidad 5, ¿verdad? La 6, no. Creo que es en la unidad 7. Bueno, ustedes pueden revisar su temario, donde trabajamos con la gamificación. El aula virtual metafórica trabaja bajo esta estructura. Ya deja de ser iconográfica porque ya pasamos a otro nivel. Ya ustedes lo van a ver cuando lleguemos a esa etapa. Esta es una de las estructuras más complejas de construir, porque esta fusiona elementos de navegación con académicos y se sobreponen sobre los elementos de identificación. Esta se usa en aulas con roles metafóricos, como la que nosotros vamos a construir en esa unidad, donde los contenidos ya requieren de mucha atención por parte del estudiante, y en especial cuando las actividades son grupales. Bueno, estas son todas las estructuras de aulas virtuales iconográficas, pero es importante aclarar
que no son todas, o sea, esas son todas las más estandarizadas. Sin embargo, muchas veces el diseñador de aula virtual puede buscar nuevas estructuras, puede rediseñar de acuerdo a cómo desee trabajar su aula virtual. Entonces, bueno, esta es toda la unidad 1, perdón, este es todo el tema 1 de nuestra quinta unidad. Vamos a comenzar cuando pasemos ahorita a la segunda unidad. Vamos a ver ya cómo construir nuestra aula virtual iconográfica. Yo tengo por aquí, déjenme pasarme para acá, algunos modelos de aulas virtuales iconográficas que he desarrollado. ¿Por qué se las quiero enseñar? Porque no necesariamente las aulas virtuales iconográficas tienen que ser desarrolladas a base de iconos. Es decir, podemos trabajar con iconos que tomemos de estas páginas, con iconos que tomemos que nosotros mismos diseñemos a través de las herramientas que les he mostrado, pero también yo puedo tomar simplemente imágenes de internet que hagan referencia a los elementos de la página, y en base a eso yo desarrollo mi aula virtual. Sigue siendo iconográfica porque ya no estoy entrando a través de enlaces, sino a través de imágenes. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está una aula que yo desarrollé sobre coaching gerencial. Vamos a bajarle un poquito el tamaño a esta página. Ajá, fíjense bien. Esta es una aula virtual iconográfica. Sin embargo, estos no son iconos como tal, sino imágenes que yo he tomado. Entonces, esta me lleva, por ejemplo, al foro novedades, que en este caso se llama anuncios del facilitador. Ahí está, ¿verdad? Este me lleva al video de bienvenida. Este me lleva al foro social. Estas son las aulas que nosotros vamos a construir. Al foro técnico, ¿verdad? Pero fíjense que no estamos entrando a través de un texto, sino que estamos entrando a través de un icono o imagen. Y estas son las unidades que se manejan dentro del curso. La unidad 1, que es coaching gerencial, que es coaching, me lleva aquí a estos elementos, a todos los elementos de la unidad 1. Vamos a ver otra aula que está por aquí. Esta es sobre comunicación productiva. Fíjense, es otro modelo de aula iconográfica. Igual me lleva anuncio de facilitador. Aquí lo tenemos. A la unidad o semana 1 o semana 2. Fíjense que cuando yo entro a la unidad, por decirlo así, ya me lleva los elementos propios de esa unidad, como el debate de ideas de la semana 2 o de la unidad 2, la actividad de la unidad 2, el examen de la unidad 2 y el material propio de la unidad 2. Esta estructura de aula virtual es la estructura abierta, si lo ven, donde tenemos los elementos operativos en la parte superior y los elementos expositivos o el material en la parte inferior. Vamos a ingresar a uno de estos materiales para que ustedes lo puedan observar. Bueno, aquí el material está hecho en Score, que lo vamos a ver en la siguiente unidad, en empaquetamiento Score, ¿verdad? Ok, vamos a ver otro modelo de aula virtual iconográfica. Fíjense, esta es un aula sobre trabajo, el curso de trabajo en equipo, también muy similar. Y este es sobre un curso de liderazgo. Fíjense que todas estas son imágenes que yo tomé de internet, que no necesariamente son iconos, pero yo, utilizando la creatividad, pues los he convertido en iconos. Vamos a ver cómo ingresamos aquí al foro social y me lleva una imagen de foro social. La semana 2 o unidad 2 ingresamos a la estructura de esa semana. En fin, este es un modelo, y ya cuando entramos a la estructura de esta semana, pues entramos a lo que es el debate de ideas de la unidad 2, las conclusiones de la dinámica de la unidad 2, las actividades a desarrollar en la unidad 2 y el material propio de la unidad 2 del curso. Y aquí tenemos la navegación para regresarnos a la página principal del curso. Estas son las aulas virtuales iconográficas. Son fáciles de elaborar, dependen mucho de la creatividad de nosotros como diseñadores de aulas virtuales, y nos podemos valer de muchos recursos, de iconos que conseguimos en el internet, de imágenes que nosotros tomemos, de iconos que nosotros mismos desarrollemos. Entonces, más que todo entra en juego lo que es la creatividad de nosotros los tutores o los diseñadores de aulas virtuales. Bueno, vamos a pasar al tema 2, donde vamos a ver cómo comenzar la construcción de un aula virtual iconográfica. Gracias por su atención.